Estamos dando comienzo al conversatorio de hoy, en donde estamos, digamos, con la idea de reflexionar sobre el tema de lo que es la sanación. ¿Qué entendemos por sanación? ¿Cuándo se da la sanación? ¿Y cuáles son los mecanismos que se utilizan o que ayudan en el tema de la sanación? Lo primero, entonces, vamos a tratar de identificar o de mirar cuáles son las diferencias entre lo que es la sanación y lo que es las otro tipo de terapias. Mm, Cuando, cuando uno se inicia en el campo de la terapia, eh, lo que inicialmente se busca es que la persona tenga un estado de bienestar, que pueda resolver como algunos conflictos, situaciones, aspectos que le dificultan, digamos, como su vida diaria, ya sea las relaciones, eh, aspectos laborales o aspectos de, de salud. Pero cuando hablamos de sanación, estamos hablando de procesos más profundos, aspectos que tienen que ver con el bienestar interior, el bienestar ya sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental o a nivel espiritual. Generalmente pensamos que hay como un mismo método para la sanación, pero realmente no es así. Nos encontramos que hay diferentes formas de acceder a la sanación, eh, diferentes metodologías, diferentes acercamientos, instrumentos, eh, y podríamos decir en general que a grandes rasgos habrían como algunos tipos de sanación, lo podríamos agrupar como uno es los que tienen que ver con la parte material, que tiene que ver con la utilización ya sea de sustancias, ya sea de plantas, medicamentos. mm, Están lo que tienen que ver con el orden mental, en donde se utilizan técnicas como, por ejemplo, la hipnosis, toda la parte mental, las terapias, algunas terapias alternativas, las visualizaciones, las afirmaciones. Existen también las que son de carácter emocional, en donde se trabaja, por ejemplo, en lo que es la expresión de sentimientos, en lo que es la expresión y ahí entrarían también algunos otros elementos terapéuticos como intervenciones o expresiones como a través ya sea del movimiento, la danza, es decir, aspectos o diferentes técnicas que ayuden a la expresión de los sentimientos y de las emociones. Y también están las técnicas que podríamos llamar, que están en el campo de lo espiritual o de lo energético, y allí tienen que ver aspectos como, por ejemplo, eh, las flores, las esencias florales, las meditaciones, eh, también tiene que ver el Reiki. eh, o sea, eso es solamente como por dar ejemplo de algunos muy sencillos de cada uno de las formas en que se pueden hacer sanaciones. ¿De qué va a depender que una técnica funcione o no? Que una modalidad de trabajo le pueda servir a una persona o no. Mm, Hay muchos aspectos que tienen que ver aquí. Uno, lo primero tiene que ver con digamos, como la disposición, la actitud
la intención que haya en la persona que está buscando la sanación. Es decir, tiene que haber primero que todo una necesidad, tiene que haber una necesidad profunda en que la persona está buscando sanarse, que está buscando un estado de bienestar. Eh, Sin embargo, hay que aclarar que muchas veces esa necesidad va acompañada con, digamos, como con todo lo que hay detrás, implícito dentro del tema ya sea de la enfermedad, de la problemática que se quiera trabajar. Aspectos a veces que son inconscientes, que no facilitan o interfieren en los procesos de sanación. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una persona caiga en los procesos de enfermedad o de desarmonía que le lleva a sentirse mal, a, a tener dificultades en relaciones, a tener, digamos, problemas consigo mismo o estados emocionales que lo afecten? Y específicamente cuando ya llega al punto de materializarse esa desarmonía a través de unos síntomas o de lo que llamamos una enfermedad física. Podríamos decir que básicamente las enfermedades producen desarmonía y a la vez de las desarmonías producen enfermedades. ¿Cuál es primero, cuál es después? Mm, habría que entrar muy a fondo en la situación, pero la tendencia generalizada es creer que las desarmonías son las que van generando los procesos de enfermedad. ¿Y qué produce una desarmonía? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona esté desarmónica? Eh, Pueden ser estados emocionales nuevamente, es decir, enojos, miedos, eh, inseguridades constantes, traumas. También puede ser una desarmonía producto de un desbalance a nivel de salud, de nutrición, eh, pensamientos. A veces son muchos pensamientos que nos llevan a tener como esa actitud de disco rayado que repetimos y repetimos una situación y eso va generando tensión, va generando una tensión. Entonces, básicamente la desarmonía se da por estados de tensión. Los estados de tensión pueden ser originados por aspectos mentales, por preocupaciones, por la tendencia que tenemos a veces de quedarnos pensando en el pasado, deseando que ese pasado fuera el actual, o sea, que las circunstancias actuales no hubieran cambiado y se repitiera o perpetuara el pasado. Preocupaciones por lo que aún no ha sucedido, por lo que va a pasar, por el dinero, sobre todo ese es un factor de mucha preocupación para mucha gente, el tema de las finanzas, los temas de trabajo, los temas de digamos, las dificultades a nivel relacionales, en donde, eh, digamos, la sensación de no sentirse amado o no sentirse valorado o no sentirse validado o respetado, o el sentirse agredido, lastimado, usado. Son todos sentimientos o emociones que van produciendo tensión. ¿Qué otras cosas? Digamos que a nivel mecánico, la repetición de un mismo movimiento, de una misma postura, va generando tensiones y va generando esos procesos. Entonces, podríamos decir que la sanación sería, los procesos de sanación buscarían el generar el que la persona retorne a su estado de armonía anterior o un estado de armonía o de bienestar interior, de bienestar, de plenitud interior. Dentro de esos procesos de sanación
hay muchos factores que intervienen. Uno es la disposición, como decía, eh, el acceso a un medio, porque a veces tenemos, digamos que tenemos la necesidad o tenemos las ganas de hacer, de sanarnos, pero a veces no encontramos la manera como hacerlo, es decir, no tenemos los medios o no encontramos o creemos más aún, que es, me parece como la parte más delicada, y es que creemos que para sanarnos necesitamos de un factor externo o de un otro que lo haga por uno, que lo ayude a uno. Lo que sí es cierto es que una vez que el cuerpo o que el ser está en tensión, y si hablamos a nivel del cuerpo, siempre el cuerpo va a buscar la manera de retornar al punto anterior, al punto inicial de armonía. Entonces, digamos que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de autosanación, de generar, por ejemplo, que ya lo habíamos hablado en una sesión anterior, cuando hay procesos, por ejemplo, infecciosos, el cuerpo empieza a generar una actividad tan fuerte a nivel de defensa que hace que, por ejemplo, la temperatura suba, lo que conocemos como fiebre. Pero eso es una expresión de, digamos que de la gran batalla que hay al interior del sistema de defensa para eliminar las bacterias que están produciendo la infección, para atacar a esos factores externos o esos invasores que podríamos decir que son bacterias o que podrían ser virus. Entonces, eso es uno de los aspectos. El cuerpo genera e inicia procesos de autosanación o de volver al punto de armonía. En el caso de la mente, es ahí donde encontramos los mayores tropiezos. La mente nuestra, si no la tenemos bien entrenada, pues no juega siempre la misma pasada de repetir una y otra vez los mismos mecanismos, los mismos pensamientos o el mismo patrón de pensamiento, es decir, repite una y otra vez en el mismo círculo. Es la forma más fácil de describirlo con un símbolo es como cuando teníamos los discos de vinilo y lo poníamos y había un rayón en el disco y cada vez que la aguja pasaba por ahí, volvía y caía en el mismo punto. Es más o menos ese mecanismo es lo que a veces tenemos en la mente, que de una y otra vez caemos en la misma forma de pensamiento. Cuando pensamos en sanación, tenemos que pensar en procesos más integrales, en procesos más que abarcan nuestra totalidad, pero que no necesariamente tienen que ser más complejos, no necesariamente tienen que ser difíciles, no necesariamente tienen que ser, digamos, como fuera de este mundo. No requieren de magia, no requieren de algo sobrenatural. Tiene que ver con cosas que nosotros por naturaleza somos y tenemos. Tenemos en nuestro interior todo el potencial para sanarnos, para salir adelante. El punto entonces sería como empezar por cuestionarnos qué es lo que hizo que en un momento dado yo perdiera mi armonía y me coloca en la posición de estar enfermo o de tener un conflicto o de tener un problema. ¿Cuáles fueron digamos que los factores que de una u otra manera fueron conduciéndome al punto en que me encuentro hoy de, eh, de desbalance, de desarmonía? Porque lo que vivo como desarmonía o enfermedad es el resultado de una serie de factores, de una serie de decisiones, de una serie de actitudes o comportamientos que con el transcurrir del tiempo se fueron sumando los unos con los otros
y me llevan al punto de enfermedad o de conflicto o de problema en que me encuentro. Entonces, partimos del hecho de que eh, hay una desarmonía que se ha ocasionado en algún punto de mí misma o de mí mismo, y que tal vez sin darme cuenta lo he ido ocasionando, o no digamos he ido ocasionando, simplemente se han ido conjugando los elementos y me han llevado al punto de enfermedad. Normalmente las enfermedades, especialmente algunas enfermedades crónicas, pero o por lo menos las que no son agudas, que suceden, por ejemplo, porque contraje un virus y me dio una gripa, o porque me picó un insecto y se me genera una irritación que me produce a su vez fiebre, o bueno, a menos que sean cosas que sean puntuales, la mayoría de las enfermedades, digamos que se cocinan a fuego lento, se van preparando a fuego lento en el cuerpo, muy despacito, empezamos a tener pequeños síntomas, empezar a tener pequeñas manifestaciones, lo que pasa es que no nos damos cuenta o sencillamente no le prestamos atención. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados en nuestros trabajos, en nuestra rutina, en nuestra mente, y porque a veces sencillamente no conectamos esa información. Y eso no está mal, simplemente que es como el proceso en el que vivimos. Digamos que ese es como el precio que pagamos por el, el estilo de vida que tenemos. Entonces, ahora sería como empezarse uno a preguntar, ok, estoy en este punto en que necesito sanarme. Por ejemplo, escuchaba a alguien que me decía, yo quiero sanarme, necesito sanarme, no me siento bien como estoy y quiero hacer algo. ¿Qué me recomienda? Y la pregunta clave, pues, o sea, ¿qué me recomienda? Pero es que la sanación no puede venir de fuera, porque los terapistas o los que nos llamamos o nos dicen que somos sanadores, nosotros colaboramos con un proceso, nosotros simplemente servimos de instrumento, pero quien realmente se sana es la persona, ya sea porque asume la actitud de apertura de recibir lo que el terapista o el sanador canaliza, es decir, sirve como canal para, o, eh, o porque con el input, digamos, como con el estímulo que el terapista le da, empieza a hacer su proceso conscientemente y asume sobre todo en sus manos el proceso de sanación. Cuando uno mira técnicas de sanación, digamos como las que utilizan nuestros ancestros, los indígenas, en diferentes partes del mundo, uno se da cuenta que son técnicas muy simples. Son técnicas que tienen que ver con esa conciencia del presente y del estar inmersos en ese presente en relación con todo lo que existe. Entonces, eso es un punto. El otro punto es como la aceptación de la circunstancia o de la condición que se está viviendo. Y básicamente el tercer elemento es que no hay resistencia. No hay como una oposición, sino que la persona fluye, porque no tiene que ver ni siquiera con un sistema de creencias, no tiene que ver con nada de eso, sino simplemente como el aceptar que hay procesos de enfermedad, de desarmonía, pero que también hay procesos de armonización. Entonces, y este tercer punto es bien interesante, bien importante, porque son justamente esas resistencias lo que hace muy difícil para algunas personas el sanarse, el poder hacer cambios sustanciales, el poder generar transformaciones o el poder generar realmente una curación.
¿Qué es lo que hace que nos resistamos? Y ese es el punto, pienso que es clave de reflexionar. ¿Qué es lo que hace que una persona que, por ejemplo, reciba, eh, que acuda a una sesión, por decir algo de Reiki, supongamos, qué es lo que hace que a esa persona no le funcione? O que sienta que no le aportó nada. En cambio, a otra persona, esa misma sesión le aporta muchísimo. Ahí tiene que ver entonces con lo que decía el tema de las resistencias. Los adultos somos muy dados a, a estar evaluando, juzgando las técnicas, de tratar de verlas desde el punto de vista racional. Y es más, a veces algunos consideran que algunas técnicas de sanación son como tienen un efecto placebo. ¿Por qué? Porque desde su lógica no la logran comprender. Por ejemplo, ¿cómo explicar desde la razón por qué funciona cuando la madre coge al bebé y lo soba y le dice que se va a sanar y que, que ya va a estar sano, y le da con todo su amor, lo soba con su mano y le da un beso en el lugar donde le duele? ¿Cómo explicar eso desde el punto de vista, entre comillas, científico? Pero eso tiene un efecto sanador. Primero, porque está impregnado de todo el amor que la madre le pone a ese momento. Está toda la apertura del niño en recibir, y porque ese niño cree en esa madre, cree en ella y sabe que lo que le está diciendo en su pequeña mente entiende que es una verdad. Y el niño no cuestiona si lo que mamá está diciendo es verdad o no. El niño no cuestiona si es efectivo o no, si es efectivo un 10% o un 100%. El niño simplemente se deja amar en ese momento y se deja cuidar por esa madre. Entonces, esas resistencias que nosotros hacemos desde lo intelectual, desde el querer medir, el querer entender, el estar siempre como juzgando a ver si lo que me está diciendo es válido o no es válido, o cuando le pongo simplemente el filtro de todo el conocimiento que yo tengo, y resulta que mucho de esto tiene que ver es con sentido común, tiene que ver con intuición, tiene que ver con sentimientos, especialmente con el sentimiento de amor. El amor es el que a la larga termina sanando, porque es esa fuerza que tanto la persona logra emanar de sí mismo, desde su corazón, desde sus células, para ese proceso de sanación. Cuando ese ser se acepta, se ama de una manera pura, intensa y sin ningún tipo de, de valoración o de juicio o de razonamiento, sino como tal, en su perfecta expresión. Entonces, ahí lo que yo encuentro como fundamental es poder ayudarle y que muchas veces lo tengo que hacer con las consultantes, es el poder ayudarlos a reflexionar cuáles son esas resistencias, o sea, qué es lo que les dificulta sus procesos de sanación, qué es lo que hace que en un momento dado algo que pudiera ser muy efectivo no les funcione. Por decir algo, eh, una persona, hay tratamientos desde el punto de vista médico que están comprobados que funcionan en determinada manera, por decir un antibiótico. Funcionan, pero ¿qué es lo que hace que a una persona ese antibiótico no le sirva? En parte decimos, es la resistencia a las bacterias. Ok, pero además, ¿qué es? Es también la resistencia de ese ser
en que no genera, su mismo organismo no genera el mecanismo de defensa hacia las bacterias. O está muy debilitado y entonces no logra contrarrestar esas bacterias. Y lo que nos debilita muchas veces no tiene nada que ver con que el cuerpo sea débil, tiene que ver es con los procesos que estamos pasando, o a veces las tristezas o los enojos que estamos viviendo, a veces tiene que ver con los temas de autoestima, de autovaloración y sobre todo el desconocimiento de lo que en realidad somos como seres. Ese desconocimiento del potencial que tenemos. El pensar y creer que los demás son los que saben, que, que los demás son los que tienen la respuesta para lo que a mí me pasa. Es decir, cuando yo busco de manera insistente en el experto de afuera las respuestas que yo necesito buscar en mi interno, que necesito buscar al interior de mi corazón, que necesito buscar al interior de mis órganos, de mi cerebro. Es decir, cuando yo logro poder interiorizar y hacer un proceso de autoobservación, de un autoconocimiento profundo de qué es lo que me pasa, de cómo es que me siento, de cómo es que yo me estoy relacionando con toda esta materialidad que tengo, con toda esta energía que soy, con todo este potencial que no he expresado completamente, pero que está ahí, que hace parte de mí, que hace parte del ser. Ahora bien, pongamos, por ejemplo, en el caso de técnicas que son más sutiles, como el caso de las esencias florales o el caso de las técnicas energéticas. Podríamos decir que son válidas y funcionan para todos. Y lo que he observado es que para muchas personas funcionan en la medida en que simplemente a veces no lo hacen de manera tan consciente, es decir, que no están como a la expectativa, generando expectativas sobre los procesos de sanación, sino que simplemente fluyen con los procesos. Y es muy lindo ver cómo en las terapias, en las sesiones, se logran dar momentos en los cuales a veces es una palabra, es un gesto, algo muy simple lo que hace que se dé el clic, que se dé ese punto en que la persona conecta la información, conecta el sentimiento, como que logra soltar el amarre, esa resistencia y simplemente al soltarse empieza lo que es ese proceso de sanación. Y es lo que algunos autores, o algunos autores, no, algunas personas lo llaman milagros, los milagros de la vida, los milagros del momento. Pero sí, a cada instante están pasando esos milagros. Recuerdo que hace algunas sesiones atrás yo mencionaba de un amigo médico que tenía que él hablaba, él era cirujano y él antes de la cirugía siempre acostumbraba ir a visitar a sus pacientes y poder tener como un pequeño diálogo. Y él nos contaba que cuando hacíamos las rondas de trabajo, él decía que él podía darse cuenta cuando una cirugía iba a funcionar y cuando no. Algunas de esas cirugías no es que no fueran a funcionar desde el punto de vista mecánico, no se refiere a eso, sino que fueran a funcionar en cuanto a que la persona realmente se sanara a través de ese proceso quirúrgico o que la persona lograra recuperarse a partir de ese proceso quirúrgico. Y él decía, yo me puedo dar cuenta por las cosas que las personas me dicen, por la manera como hablan, por la forma, digamos que las palabras y las expresiones que utilizan. Entonces él sabía
cuando una persona estaba como que, ok, lo voy a hacer, pero no creo mucho que esto me vaya a servir. Aunque no lo dijeran con esas palabras, pero en la entonación, en la manera de decir las cosas, incluso en los gestos, en la cara, él podía leer ese tipo de mensajes. Y nos decía que era efectivo para él darse cuenta cuando eso sucedía. Entonces, cuando él veía que una persona no estaba en una actitud positiva frente a la cirugía, él recomendaba que esa persona por lo menos recibiera un poco como de asistencia de parte del departamento, pues de las personas de, ya sea de trabajo social o de psicología, para que pudiera tener una actitud, una disposición diferente frente a la cirugía. Estamos hablando a veces cirugías de trasplantes, entonces es importante que las personas tengan una buena actitud frente a, al procedimiento que se va a hacer. Y lo otro tiene que ver en que, digamos, que haya primero una actitud positiva frente al proceso de sanación. Lo otro es que haya una confianza en la persona, en sí misma, que confíe en sí misma, en que tenga ganas de sanarse, ganas de vivir, si fuera pues que la situación implicara un proceso de vida o muerte, que tenga las ganas, que tenga el anhelo, el deseo. Si no, pues obviamente son procesos que no funcionan. Y lo otro que influye sería como, a ver cómo lo llamáramos, como que a nivel inconsciente hubiese una, no hubiese, más bien, que no hubiese como una actitud de saboteo, una actitud de, eh, que puede ser basado en un sentimiento de culpa, en una actitud de no merecimiento o en programaciones de que una que yo me encuentro muy a menudo en los procesos terapéuticos es el que está arraigada en en la cultura religiosa, especialmente la judeocristiana, y es que en esta vida estamos aquí y para sufrir, o sea que eh, el, los procesos de alegría, de bienestar, de prosperidad o de salud, es como que eso queda para el poder disfrutar de esas cosas, queda como para después, casi siempre para después que nos moramos y que las personas van a tener felicidad, pero que en este espacio-tiempo el sufrimiento nos gana puntos para después de la muerte. El sufrimiento habla de que somos buenos, de que somos personas especiales. Es decir, se le ha dado una connotación al sufrimiento de, de que es un valor, de que es algo muy positivo para la persona, que habla bien de la persona, y no nos damos cuenta que lo que sí es cierto es que todos, en un mayor grado o no, pasamos por procesos de dolor. Una cosa es el dolor, pero otra cosa muy distinta es el sufrimiento. Podemos tener dolor, pero no necesariamente tenemos que sufrir con ese dolor. Cuando hablo de sufrir con el dolor es porque como que lo perpetuamos, como que lo expandimos y lo hacemos parte de nuestro cotidiano, como que es algo que no lo merecemos y, y muchas veces no tenemos conductas asertivas para poder salir del dolor. Y, y lo que sí es cierto es que el dolor agota, el dolor debilita a cualquier ser, ya sea un dolor físico, ya sea un dolor mental o un dolor emocional, genera, debilita a la estructura, debilita a ese ser. Entonces, lo ideal no sería el perpetuar el sufrimiento. Habrá momentos en los cuales, por ciertas circunstancias, uno
digamos que tiene un dolor que pudiera ser crónico, digamos las personas que tienen dolores crónicos a nivel físico, es algo que es abrumador, que es, eh, digamos, se pierde mucha calidad de vida. Entonces, la mayoría de las veces la alternativa que les queda es como aprender a vivir con el dolor. Sin embargo, algo que yo con lo que trabajo y promuevo es que aunque tengas una condición que produzca un dolor crónico, hay la manera y la posibilidad de que encuentres estrategias que te ayuden para hacerlo más fácil, ¿sí? Eh, buscar formas que te puedan ayudar. Y lo otro es hasta qué punto la carga emocional y la carga mental hacen que ese dolor sea más intenso o no. Hasta qué punto el caer en patrones de victimización hacen que ese dolor se perpetúe. Eh, porque a veces es tanto que como que solo pensamos, actuamos y vivimos en función de ese dolor o de esa situación o de esa problemática. Y como que se nos cierran todo y quedamos en un rincón de frente al dolor o de frente al problema, de frente a la situación y no encontramos alternativas. Y parte de lo que siempre insisto es que todo problema, todo dolor, toda circunstancia conflictiva siempre tiene más de una opción de salida. O sea, el punto es que nosotros mismos no nos llevemos al punto de acorralamiento en donde solo veamos una sola cosa hacia el frente. No, siempre vamos a mirar o siempre hay la posibilidad de encontrar alternativas, posibilidades nuevas, cosas diferentes con las cuales enfrentar esa situación. Y, por ejemplo, la sanación a eso va, es a buscar alternativas, buscar a lo mejor formas muy simples que nos puedan ayudar a sanar en un momento dado algo que nos afecta. A veces es simplemente explorar y escuchar nuestro cuerpo o cosas tan elementales como reducir el nivel de estrés. La gente no se imagina lo que el beneficio que produce el bajar los niveles de estrés, el bajar los niveles de tensión. Y cuando hablo de tensión, vuelvo e insisto, no necesariamente es la tensión física únicamente, estamos hablando también de tensión a nivel emocional, tensiones a nivel mental. Cuando logramos bajar las tensiones, eso hace que indudablemente haya como un reinicio en el proceso y específicamente si eso es en el cuerpo, pues con mayor razón, se siente con muchísima mayor razón. En estos días, trabajando con una clienta, venía con un dolor crónico de cuello y cada vez que la veía le insistía en que había necesidad de cambiar posturas y había necesidad de implementar cambios en su rutina. Pero demasiado ocupada, con niveles muy altos de estrés, con un montón de cosas, haciendo un montón de cosas, estudiando, trabajando, atendiendo enfermos, o sea, muchas cosas. ¿Qué sucede? El dolor se fue intensificando, se fue agravando y obviamente cada vez que yo la veía le decía, por mucho que yo me esfuerce y le ayude a aliviar, por ejemplo, la tensión que tenía en toda esta zona del cuello y de la parte superior de la espalda, en los hombros, logramos bajarle, porque era como esta postura así levantada, bajar los hombros, pero al medio minuto o a los 2 minutos ya otra vez estaba toda tensa. Entonces yo le decía, le insistía que mirara, que tratara de implementar algunos cambios. ¿Qué pasó? Llegó un punto en que
obviamente el cuerpo la paró y eh, terminó con un collarín y en reposo. Es increíble que con solo 3 días de descanso, de, de reposo, el cambio tan grande que se dio a nivel del cuerpo y la disminución del dolor. Y a la larga el mayor beneficio, ¿cuál fue? Simplemente el tener que parar y bajar los niveles de estrés, es decir, parar tanta carrera. A veces la vida nos hace eso cuando nosotros tenemos una vida muy acelerada, una vida muy agitada. La vida encuentra la manera, y en este caso el cuerpo encuentra la manera, o nuestra alma, nuestro yo superior, encuentra la manera de pararnos. Nos dice, bueno, no has querido no has querido ver las señales que te he estado poniendo, entonces vamos a intensificar un poquito y nos manda alguna enfermedad o nos pone en una situación en la que necesitamos obligatoriamente que parar y observar, aquietarnos, prestar atención, escucharnos. Pero la idea es no llegar a esos extremos. La idea es llegar a prevenir o a sanar antes de llegar a situaciones abrumadoras o en donde a lo mejor ya después de un punto no haya reversa. La sanación entonces implica muchas veces un simple acto espontáneo como el que les contaba de esta persona en que eh, el simple hecho de descansar generó un proceso de sanación, genera un proceso de cambio, un proceso de armonización. A veces el simple hecho de liberar, por ejemplo, el otro día veía a alguien que decía cuánto beneficio le producía el poder simplemente danzar y mover su cuerpo en medio de la danza y expresar sus emociones, lo mucho que lo liberó. Nosotros podemos encontrar las formas de sanarnos, pero indudablemente necesitamos estar conscientes de que la sanación parte de nosotros mismos. Aunque sea que me estén dando Reiki, aunque yo reciba todo el Reiki del mundo, si yo no me abro mi interior y yo no abro mis canales, si no abro mi corazón, si no abro mi mente a recibir esa energía, no me va a entrar y no me va a sanar. Entonces, es importante entender de que la sanación empieza con uno, eh, implica un proceso de evitar las resistencias y sobre todo es un proceso de búsqueda de armonía interior, es búsqueda de un estado de bienestar, básicamente es eso, un estado de bienestar, un estado en donde me sienta cómodo o cómoda, me sienta en paz conmigo misma, que me sienta que, que lo que estoy viviendo, que lo que estoy haciendo, que lo que estoy sintiendo corresponde a lo que yo anhelo, quiero y deseo. Cuando eso no se da, entonces entramos en los procesos de desarmonía. Y hay técnicas muy sencillas que se pueden practicar. Algunas pudieran enseñarse, pero créanme que aunque nadie nos enseñe, si nosotros queremos, podemos encontrar formas de sanarnos.
algunas personas y demás que ustedes, o todos hemos vivido las experiencias en las cuales la gente nos dice, no, si tienes tal cosa, te puede servir tal otra, o te dicen, ve, las visualizaciones ayudan mucho, pero hay gente que no le funcionan las visualizaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no son visuales, a lo mejor son auditivos o son más kinestésicos. Entonces, dependiendo del canal con el que nosotros funcionemos mejor, es el tipo de sanación que necesitamos encontrar y buscar. Si digamos que la clave aquí sería pensar con qué resuena a uno, qué es lo que hace que uno se sienta que como que eso está en sintonía con uno, que eso, esa técnica o ese terapeuta resuena con uno y me siento bien, me siento que en esa técnica puedo funcionar y puedo encontrar respuestas. Entonces, no todas las terapias sirven para todos, no todas las formas de sanación sirven para todos o no, no todas son necesarias para todos, digámoslo de esa manera. Y entonces es importante que tengamos esa claridad para que no nos llenemos de ansiedad pensando que es que algunas veces no tengo acceso a una determinada terapia que me han dicho que es la mejor y que es la que más me va a sanar realmente. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque va a depender mucho de mi estado interior, de primero de apertura a saber qué es lo que necesito realmente, el que quiera realmente sanarme, que haya una intención de sanarme, porque, y esto de la intención es clave y es fundamental, porque muchas veces los síntomas, los conflictos, los problemas o las enfermedades tienen un efecto secundario que es el que las mantiene. Cuando estudiaba hipnosis, yo recuerdo que uno de mis maestros insistía, es que siempre hay dos intenciones. Hay una parte de mí que quiere sanar o que quiere cambiar, pero hay una parte de mí que no quiere cambiar. Cuando ese cambio no se da, es porque la parte de mí que no quiere que se dé es la que está ganando. Entonces hay que ir y explorar cuál es esa parte de mí que no quiere el proceso de sanación o de cambio o de transformación. Y cuando logro poner de acuerdo estas dos partes, es decir, cuando logro que esa parte consciente e inconsciente estén apuntando como intención en una misma vía, ahí es cuando se va a dar el proceso de sanación, porque esa parte de mí que no quiere es la que está haciendo la resistencia, es la que está evitando que de alguna manera todos mis intentos resulten fallidos. A eso es a lo que me refería, como que no haya saboteo. Esa parte de mí es la que está generando ese saboteo, es la que impide que a pesar de todos los recursos, de toda la energía que le ponga, de todos los esfuerzos que haga, no se dé. Esto es muy fácil verlo, por ejemplo, en las personas que están en procesos de bajar de peso o dejar adicciones, que por mucho que intentan una dieta, luego otra, o las personas con adicciones un programa, otro programa, no logran el objetivo. Y cuando uno mira en la parte inconsciente, uno a veces encuentra que es que hay factores que por ejemplo, si es la obesidad, esa obesidad está protegiendo. Entonces, si adelgaza, esa parte que está protegida a través del estar obeso va a quedar en evidencia o simplemente va a quedar desprotegida. Entonces, mientras no se logre resolver ese aspecto interno, pues obviamente no se van a dar los procesos de adelgazamiento. Y lo mismo con el tema de la adicción. Las adicciones esconden detrás de sí conflictos fuertes, ya sea de dolor intenso, de depresiones o de ansiedades muy profundas, que si hasta que eso no se resuelva o no se aborde, que no salga a la luz,
pues obviamente todos los intentos por tratar de sanar y dejar los comportamientos adictivos o los comportamientos obsesivos o cualquiera que sea la problemática, pues se va a seguir repitiendo una y otra vez. Eh, cuando nos enfocamos en eso, en esos tres aspectos, la necesidad, la intención y el querer, y como que los tres confluyen y no hay ningún, digamos, como nada detrás de cámara o nada detrás del telón que esté saboteando ese aspecto. Digamos que la sanación se da de una manera casi que espontánea, se da de una forma muy natural, muy fácil, digámoslo así. Es como que darnos el permiso y estar convencidos además de que nos merecemos estar bien. Nosotros no tenemos por qué estar sufriendo todo el tiempo, no tenemos por qué estar enfermos cuando nuestro cuerpo tiene la tendencia de estar sano. Nosotros nacemos sanos y buscamos, el cuerpo busca estar sano. Entonces, tenemos es que pensar qué es lo que yo necesito realmente para que mi cuerpo esté sano. Y sano no significa que no hayan síntomas, significa es un estado de bienestar, un estado de armonía. No significa tener un cuerpo perfecto. El estar sano no significa eso, estar perfectamente eh, in, impecable. No, significa estar en armonía, sentirse uno bien dentro de su cuerpo, sentirse uno cómodo dentro de su cuerpo, sentirse uno que, que está como que en el lugar adecuado, que está dentro de la textura, la, la, que uno se sienta que ese cuerpo lo abraza y lo siente bien, que uno está cómodo allí, que le gusta estar ahí. Pero sabemos que muchos de nosotros pues tenemos conflictos con nuestros cuerpos, no nos gusta esto o aquello, lo criticamos y constantemente algunas personas tienden a estarlo modificando porque simplemente no les gusta una cosa, no les gustó la otra. Eso habla de esa inconformidad y esa no aceptación, ese no gustarle su propia corporeidad. Ahora bien, ¿cómo continuar una vez que nos damos cuenta qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos está, digamos que, cuál es la raíz de esa tensión o de esa desarmonía? Eh, una vez que, muy seguramente, una vez que uno encuentra la raíz de esa desarmonía, la desarmonía desaparece, porque es como cuando yo hablando con una amiga que resulta que le dio un nacido y, entonces obviamente el tratamiento es muy doloroso, hay que abrirle y me decía que era muy doloroso y yo le dije sí, pero qué horrible que me tengan que estar drenando. Y le dije, bueno, es que si no sale la madre que tiene el nacido, pues no se va a dejar de producir pus. Y es como eso, la madre hablando de los nacidos, en este caso es como, esa es la raíz de ese problema. Nosotros cuando encontramos la madre de nuestros conflictos o de nuestras enfermedades, pues obviamente ya una vez que tú lo sacas a la luz, y en este caso sacan la madre, pues empieza todo el proceso de sanación. Y entendamos que la sanación es un proceso, generalmente es un proceso que uno a veces no se da cuenta ahí mismo que se dio la sanación, pero a medida que van pasando los días, las horas, uno va encontrando y va diciendo, epa, como que me siento bien otra vez. A veces uno puede sentir de manera inmediata cambios, pero la mayoría de los cambios de los procesos de sanación se dan con las horas o con los días en que uno dice, sucedió. Yo tengo la experiencia hace varios años. Tenía problemas con migrañas
y me daban de una manera muy fuerte. Había buscado diferentes alternativas, lograba aminorar ese dolor, y lo que yo no sabía era que en mi caso en particular, las migrañas estaban asociadas con un fibroma que tenía. Finalmente me hacen una extirpación del fibroma y de manera mágica las migrañas desaparecieron. Cuando yo hablé con el ginecólogo y le expresaba, me decía, no, es que eres afortunada, pero ¿qué es lo que yo encontré allí? Es que, claro, había una disfunción en mi cuerpo, había en este caso se convirtió en un objeto extraño al sistema que estaba alterando todo lo demás. Y cuando finalmente ese objeto extraño que lo había creado el cuerpo como una defensa, el poder crear, los fibromas se van creando como una defensa que el mismo cuerpo va realizando. Es algo así como lo que, o por lo menos en mi sentido, como yo lo viví, es como lo que hace las ostras cuando entra un granito de arena y empiezan a crear una protección y van creando lo que conocemos como las perlas. En este caso, en mi caso, se fue creando un fibroma. Y la cosa fue que yo no me di cuenta ahí mismo de que se me había quitado las migrañas, sino que a los pocos meses, cuando yo miro, tengo las pastillas, me acuerdo que para esa época me daban unas pastillas que eran solamente 5 al mes. Y me encuentro una caja y miro la fecha en que la había ido a recoger a la farmacia y me doy cuenta que hacía varios meses que yo no iba a recoger pastillas ni nada, o sea, no, yo no había pedido para nada. Y ahí empiezo a mirar para atrás y me doy cuenta y digo, wow, quiere decir que todos estos meses hace que yo, y empiezo a contar hacia atrás y a mirar, a hacer un examen retrospectivo, y ahí es cuando me doy cuenta que yo empecé a dejar de tener las migrañas a partir del momento en que me habían hecho la cirugía. Entonces, es muy interesante cuando uno logra darse cuenta de esos procesos y más aún como luego ya era el proceso de mantenerme saludable para no volver a caer como en ese proceso en que estaba antes de la cirugía. Entonces, como les decía, la sanación se puede dar como un proceso, es un proceso. Y yo recuerdo que cuando para ese tiempo, una de las cosas que yo le insistía al médico, porque mm, desafortunadamente hay una serie de protocolos en donde para los médicos, me acuerdo que me decían, no, pero es que si usted tiene ese fibroma, entonces lo que hay que hacer es sacar la matriz. Y yo le decía, no, pero ¿por qué? Y me decían, bueno, porque es el protocolo. Y le dije, sí, pero yo tengo cáncer. Me dijo, no. Entonces, ¿por qué me va a sacar el útero? A veces uno no se apropia de la salud. Y yo le decía, si el problema mío es un fibroma, ¿qué tiene que ver por qué me van a sacar el útero? Entonces logré negociar con el médico, me acuerdo, eh, y aceptó. Él me decía, ¿quieres tener hijos? Y le dije, no, no es que yo quiera tener más hijos. Y entonces le dije, no, sencillamente yo sé que yo necesito mi útero. Yo no necesito el fibroma, pero yo sí necesito mi útero para mantenerme sana. Finalmente acordamos y efectivamente solamente sacó el fibroma. Pero es ahí donde uno tiene que entrar a apropiarse y conocer realmente qué es lo que uno necesita y quiere y poderlo expresar, poder defender la postura, porque es que uno es el que mejor sabe qué es lo que pasa con el cuerpo de uno. Uno es el que mejor sabe y siente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que me está pasando y cómo me siento. Entonces, en la medida en que nosotros hacemos esa apropiación y utilizamos la relación con los terapeutas, con los médicos, con los agentes de la salud como instrumentos, es decir, uno es quien expresa qué es lo que uno necesita, cómo lo necesita y qué es lo que uno necesita de esa persona que le ayude para uno llevar a cabo sus procesos de sanación. Entonces, no es que no sirva, es que uno
también es un factor activo y cuando uno se apropia de eso, los procesos de sanación se dan de una manera más eficaz, más oportuna. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. A ver si algunos de los que están en Instagram tienen preguntas. Por aquí veo varias personas. Si tienen preguntas, comentarios, estoy abierta a recibirlos. Pepe, bueno, no sé los nombres, no logro. Pepe Magami o quién más. A ver, preguntas. Bueno, les agradezco el que estén acá y que me estén siguiendo en esta charla o en este conversatorio que les había preparado. El por qué quise hablar sobre la sanación. Bueno, porque es una pregunta que me hacen constantemente y es como la clave de lo que en este momento la gente está buscando. Muchas personas cada vez más se apropian de sus procesos de salud y de sanación, y qué bueno que eso esté sucediendo. Por lo tanto, eh, es maravilloso y para mí como terapista, eh, yo siempre le digo a mis clientes, para mí es un gran, es un motivo de gratitud el poder servir de instrumento, pero sobre todo el voto de confianza que ponen en uno o ponen en mí para poder colaborarles acompañarles en sus procesos, porque obviamente soy consciente de que yo no soy la que sano, yo simplemente soy un instrumento y eso sí, pongo toda mi intención, todo mi cariño en poder servir como un instrumento eh, claro, que no interfiera en lo que la persona necesita, quiere y recibe. Bueno, veo que no hay preguntas ni comentarios. Les quiero agradecer muchísimo la atención y el que me hayan acompañado esta noche. Mm, Nos estaremos viendo con nuevos temas. Les deseo una feliz noche y que disfruten la luna llena. Bye.